Bueno, vamos con esta segunda parte sobre los trastornos de ansiedad y vamos a hablar de dos cosas aquí, cortito, epidemiología, algunos aspectos prácticos y sobre el curso de los trastornos de ansiedad en términos generales. Objetivos, describir estas cosas epidemiológicas que son bien prácticas que les voy a mostrar para todos los trastornos de ansiedad y lo otro que es muy importante saber cómo es el curso, cómo evolucionan en general los trastornos de ansiedad. ¿Qué tan relevantes son epidemiológicamente los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más frecuentes. O sea, de todos los trastornos que existen, los trastornos de ansiedad son los más prevalentes. Por eso que son tan importantes. También son mucho más prevalentes en las mujeres. Se estima, así como si uno los quiere hacer como una proporción general, podríamos decir que 2 es a 1. Y además es un problema importante porque cerca del 25% de las personas que tienen trastornos de ansiedad recibe tratamiento y el 75% no. Entonces es importante que las personas sepan o se eduquen con respecto a este tema para que puedan consultar y también es importante desde el personal de la salud que pueda aumentar la pesquisa con algunas herramientas simples. Ya, ¿qué otra cosa es relevante desde este punto de vista, epidemiológicamente? Esto hay poco en Chile. Este es un banco de datos que arroja como prevalencia de todos los países y esta prevalencia está estimada en Chile entre el 91 y el 2019. Entonces, este cuadrito lo que muestra acá es la prevalencia de los distintos trastornos y la fecha, ¿no es cierto? Los años. Y si ustedes ven acá, lo que puntúa son los trastornos de ansiedad, seguidos por la depresión, el abuso de alcohol, el trastorno bipolar, los trastornos de la conducta alimentaria y la esquizofrenia, serían los que están más abajitos. Pero el trastorno de ansiedad tiene una prevalencia estimada en Chile cercana al 6%, que es harto, eh, comparado con el resto, es mucho más que el resto, esto en términos generales para todos los trastornos de ansiedad. Y ojo, también porque esta es una bibliografía, también uno puede encontrar distintos porcentajes. ¿Por qué les doy este? Porque decir 6% es harto y porque además este permite hacer seguimiento de otros trastornos como para que uno pueda tener como un comparativo con como de la carga en prevalencia de los trastornos mentales más comunes. Además, aquí está puesto lo mismo, en Chile, ¿no es cierto? A 2019, el último corte, trastornos de ansiedad 5,92% en términos de prevalencia, y a nivel mundial estamos por sobre el nivel mundial para los trastornos de ansiedad. Ojo también entonces con eso. Ya. ¿Son frecuentes? Bueno, esta tabla, que es de Lancet, es bien interesante como para ver cada uno de los trastornos de ansiedad. Aquí, en esta columna, tenemos los distintos trastornos de ansiedad que son 7. El mutismo selectivo, la ansiedad por separación, las fobias específicas, el trastorno de ansiedad social, la agorafobia, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Esos son los 7 trastornos de ansiedad hoy en día. Acuérdense que los de trauma quedan clasificados en otra parte. Y abajito en esta columna dice todos los trastornos de ansiedad. Entonces, en esta primera columna vemos la prevalencia acumulada que está estimada hasta los 26 años. Entre los 15 y los 26 años, esta sería la prevalencia de los distintos trastornos de ansiedad. Entonces, en población joven, o sea, los adolescentes más tardíos y los adultos jóvenes tendrían una prevalencia de todos los trastornos de ansiedad de 27%. Ojo que esto es de Lancet y que no es de Chile. Y es una prevalencia acumulada. Y acá lo más frecuente sería trastorno de ansiedad generalizada. Después vemos ensayos para adolescentes con un N de 1584, prevalencia anual y prevalencia acumulada, donde si uno se pone a ver trastorno por trastorno, generalmente la fobia específica, que puede ser la fobia a la araña, la fobia al fuego, la fobia a cualquier cosa, eh, tiende a ser la más prevalente en a las distintas edades. Si nosotros vamos mirando las columnas, porque aquí tenemos adolescentes, aquí tenemos una encuesta de adultos de 150.000 más o menos, y aquí tenemos metaanálisis solo de adultos, vamos viendo que la fobia específica en general tiene prevalencias que son bastante altas. Y a todas las edades tiende a ser como una de las punteras las fobias específicas. Y sabemos que fobias específicas hay muchos tipos distintos. Claustrofobia, aracnofobia, etcétera. Em, Acá hay otra cosa interesante en esta columna que son metaanálisis de adultos, que es como la información más confiable. ¿Qué pasa con los adultos?
Y aquí vemos la prevalencia anual y vemos en general, nuevamente, puntero, las fobias específicas y después vamos viendo prevalencias entre 2, casi 2, ¿no es cierto? Y cercanos a 2% de prevalencia de los distintos trastornos. Em, ya. Después, bueno, a esto, con esto les quiero decir que es frecuente, ¿no es cierto?, que tenemos una prevalencia acumulada en esas edades de 27%, aquí en el adulto, en base a metaanálisis, 14%, en general, en una proporción 2:1 entre hombres y mujeres, o sea, 2:1 entre mujeres y hombres. 2,1, perdón, para que no se entienda mal. Esto es 2,1, o sea, 2,1 veces más en mujeres que en hombres. A eso se refiere esta columna. Em, y también vemos que en los adolescentes 28%, prevalencia acumulada 18%, prevalencia anual, entonces en general es un problema, es el problema más común en general en en las distintas etapas de la vida. Eso es como algo que tiene que quedar como central, que es el problema más común en las distintas etapas de la vida y el trastorno mental más frecuente en las distintas etapas de la vida. ¿Cómo es el curso? Eso era solamente como aspectos como muy prácticos de epidemiología y tiene algo muy práctico que es buscarlos, porque son lejos lo más común. Entonces hay que ir a buscarlos cuando alguien consulta. ¿Cómo es el curso de los trastornos de ansiedad en general? Y como dice aquí, los trastornos de ansiedad suelen iniciar a temprana edad, suelen iniciarse en la infancia. Y ojo con eso, son los trastornos mentales que se inician más precozmente en la vida. O sea, son los más comunes que se inician en la infancia. Aquí de nuevo están los distintos trastornos de ansiedad: mutismo selectivo, ansiedad de separación, la fobia específica, ansiedad social, agorafobia, trastorno de pánico y trastorno de ansiedad generalizada. Y acá están las edades medias de aparición, porque esto determina como lo que uno busca, ¿no es cierto?, a las distintas edades también. Los tres primeros, mutismo selectivo, ansiedad de separación y fobia específica, son muy característicos de aparecer en la infancia. Como ustedes ven acá, menos de 5 años, 6 y 8 años. O sea, uno va a buscar esto a esa edad. Entonces, si yo soy una persona que atiende a adultos y me llega un adulto con un trastorno de ansiedad, yo tengo que preguntarle si sufrió alguno de estos trastornos cuando era niño. Después, como entre la adolescencia y la adultez muy temprana, los más comunes son la ansiedad social y la agorafobia en términos de edad media de aparición, porque la ansiedad social suele aparecer como en la adolescencia, es como muy característico de la adolescencia, tipo 13 años. Y la agorafobia también temprana edad, adolescencia más tardía, 20 años, adultez temprana. Los más típicos del adulto son estos dos, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, los psiquiatras adultos generalmente nos llegan personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y muchas veces comórbidos con ansiedad social o con fobia específica o con agorafobia, que son cosas frecuentes. ¿Qué es otra cosa importante de pensar? Como les decía, los trastornos de ansiedad suelen partir a temprana edad y la persona que parte a temprana edad se estima que tiene una vulnerabilidad para sentir ansiedad. Entonces es muy posible, no es 100% posible, pero es posible que la persona que parte a temprana edad, un niño, por ejemplo, con mutismo selectivo, ansiedad de separación o fobia específica, tiene un riesgo mayor de terminar desarrollando a lo largo de la vida distintos tipos de trastornos de ansiedad. Por ejemplo, se le puede quitar el trastorno de ansiedad inicial, pero tiene una probabilidad mayor que alguien que no presentó ese problema de tener, no sé, en la adolescencia una ansiedad social. Y tiene un riesgo mayor de la edad adulta a hacer un trastorno de pánico o una ansiedad generalizada. Entonces, esto también es importante, ¿por qué? Porque saber este curso y saber lo que yo voy a buscar a las distintas edades, pero también, como les decía, es importante porque determina el pronóstico y también determina cómo uno aborda el tratamiento, saber que alguien tuvo, por ejemplo, otros trastornos de ansiedad cuando era más niño. Los trastornos de ansiedad suelen ser enfermedades que se cronifican, pero que tienen un curso intermitente. Esto quiere decir que suele pasar con frecuencia que una persona tiene un trastorno de ansiedad chiquitito, después puede estar años sin, y después ya de más grande aparece otro,
después puede estar años sin ningún trastorno de ansiedad y después aparece otro. O sea, a eso me refiero como crónico, pero con intermitencias que generalmente son largas. Entonces, eso es súper importante de saber y por eso que es muy importante que nosotros los tratantes preguntemos para saber si es así, si es una enfermedad crónica con intermitencia, que ahí generalmente el tratamiento es más largo que cuando una persona solamente tiene un episodio y nunca más ha tenido, que los tratamientos tienden a ser más cortos. Pero cuando uno ya define que es algo más crónico, ahí los tratamientos pueden ser muy largos, como para prevenir que aparezca de nuevo otro trastorno de ansiedad. Otra cosa importante es que muchas veces cuando la persona tiene, otra cosa del curso que es importante, es que es muy frecuente que una persona debute con uno y con el paso del tiempo vaya cambiando de diagnóstico, pero que estén, como siempre, estos síntomas nucleares de la ansiedad y que se vayan presentando con distintos trastornos. Es menos común que alguien tenga, no sé, un trastorno de pánico y que después desarrolle de nuevo un trastorno de pánico y después de nuevo un trastorno de pánico y tenga muchos episodios. No es que no pase, también pasa, pero es más común que vayan cambiando con el tiempo. No sé, como les decía antes, ansiedad de separación, después ansiedad social, después trastorno de pánico, después de trastorno de ansiedad generalizada. Eso es más común. Entonces, también eso, por eso es que es tan importante preguntar si tuvo otros tipos de trastornos de ansiedad en el pasado a la persona que viene a consultar por un trastorno de ansiedad. ¿Qué otra cosa también puede pasar y que uno lo ve en la práctica clínica y uno tiene que estar muy atento porque también cambia el tratamiento? Una cosa que también es común, que alguien, por ejemplo, consultó por un trastorno de pánico, tú le estabas haciendo el tratamiento por el trastorno de pánico y en algún momento o sea, mantiene el trastorno de pánico, pero empieza a presentar en el mismo momento criterios para trastorno de ansiedad generalizada. Eso también puede pasar y eso también es común, que yo parto con un trastorno de ansiedad y el trastorno de ansiedad va evolucionando y va cambiando sintomáticamente y después ya no cumplo criterios de uno y cumplo del otro en esta evolución del tratamiento. Entonces eso también lo tengo que considerar porque ahí posiblemente voy a tener que cambiar mi estrategia de tratamiento enfocada al nuevo trastorno de ansiedad que se esté desarrollando. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque es algo común de suceder. Bueno, como les decía antes, son característicos de la infancia los tres primeros, ansiedad por separación, la fobia específica y el trastorno de ansiedad social. em, y la ansiedad por separación. Y hay una mayor heterogeneidad en la edad de inicio para la ansiedad generalizada, la agorafobia y el trastorno de pánico, que son estos los últimos de acá. Pero en general, yo creo que esta tablita como que grafica bastante bien como lo que uno podría ir viendo a lo largo de la vida. Ya, y lo que les decía antes, existe inestabilidad diagnóstica longitudinal, como les decía antes, tienden a cambiar de uno en otro con el paso del tiempo. Muchas veces también una persona puede tener un trastorno de pánico, luego empezar a disminuir sin tratamiento, por ejemplo, los síntomas de trastorno de pánico hasta dejar de cumplir los criterios para decir esto es un trastorno de pánico, pero se mantiene con ansiedad y se mantiene sintiéndose mal. Entonces ahí uno habla de ya, no cumple el síndrome, pero está con un estado subsindrómico. Y eso también es muy común, que aparezcan como estado subsindrómico y después, por ejemplo, ante un estrés, vuelvo a presentar el síndrome completo. Y también ahí es importante pesquisar para poder tratar. Em, y lo otro que hay que tener en cuenta es que la comorbilidad de los trastornos de ansiedad en general es alta, como ustedes ven aquí, entre sí, 48%, y el 68% de los adultos cumplen criterios para más de un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, es súper común fobia específica más un segundo trastorno de ansiedad. También es súper común agorafobia, que también es un tipo de fobia con algún trastorno, otro trastorno de ansiedad. Y con respecto al, o sea, ya, entonces, para que quede súper claro, hay que buscar un segundo diagnóstico de ansiedad cuando yo tengo un paciente con un trastorno de ansiedad específico. Siempre hay que buscarlo. Y lo otro que hay que buscar son las comorbilidades más relevantes. Están establecidos que son dos, depresión y trastornos por consumo. Esas son como las más comunes. Y dentro de los trastornos por consumo es sumamente común encontrar consumo de alcohol. Y hace mucho sentido desde el punto de vista que el alcohol es un ansiolítico inicial, ¿no es cierto? Que podría la persona estarlo usando como forma de bajar la molestia, ¿no es cierto?, de la ansiedad. Entonces, siempre buscar comorbilidad, o sea, comorbilidad con otro trastorno de ansiedad,
comorbilidad con depresión y con trastorno por consumo. Y por último, también hay otra cosa muy importante que tengo que tener en cuenta, sobre todo con estos trastornos, con depresión y con trastorno de ansiedad, porque como vimos recién, tener depresión y tener un trastorno de ansiedad es común que como comorbilidad se den juntos. Y ojo, porque lo tengo que diagnosticar. Yo puedo diagnosticar las dos cosas. Si alguien cumple criterios completos para, por ejemplo, trastorno de pánico y criterios completos para trastorno de depresión, yo puedo decir, esta persona tiene un episodio depresivo grave y un trastorno de pánico. Y es importante hacer los dos diagnósticos, porque también desde ahí va a ser importante cuál va a ser el tratamiento para los dos diagnósticos. A veces, y por eso es la insistencia, a veces uno dice, esto es una depresión con características ansiosas, que puede pasar, pero si llega a cumplir todos los criterios para un trastorno de ansiedad, diagnosticarlo y tratarlo. ¿Ya? Eso no se nos puede escapar. Y como ustedes ven acá, esta es una figurita de Stahl que muestra como los síntomas típicos de la depresión y los síntomas típicos de los trastornos de ansiedad en términos generales. Lo bueno de este esquema es que al centro, en ambos casos, están los síntomas nucleares de la depresión, uno que es ánimo depresivo y el otro que es la anedonia. Y aquí dice el compromiso de los intereses, no tener intereses o incapacidad de sentir placer. Eso sería lo nuclear en la depresión. Y lo nuclear en los trastornos de ansiedad, yo les dije, es ansiedad, preocupaciones y la conducta, ¿no es cierto? Conducta evitativa o conducta compensatoria. Entonces, los síntomas nucleares, y yo creo que esta imagen es súper buena en eso, los síntomas nucleares son importantísimos para hacer los diagnósticos diferenciales. Los síntomas nucleares tienen que ver con qué es lo que tiene, lo más intenso, ¿no es cierto? Lo que más pesa en el trastorno, porque sabemos que también alguien que tiene un trastorno de pánico puede estar triste, ¿no es cierto? Si no cumple todos los criterios diagnósticos para depresión, no tiene depresión, sino que tiene tristeza secundaria, probablemente un trastorno de pánico, para este ejemplo. Pero si cumple todos los criterios, hay que hacer el diagnóstico. Y lo otro que muestra este esquema es que los trastornos del sueño, la concentración, la fatiga y las alteraciones de la conducta, definidas por psicomotricidad, son síntomas que tiene la depresión y que también tienen los trastornos de ansiedad, alteraciones del sueño, concentración, fatiga y en términos conductuales el estado como de hiperalerta, ¿no es cierto? Que podría confundirse con el estado, por ejemplo, de intranquilidad psicomotora. Entonces, hay hartos síntomas que se superponen entre trastornos de ansiedad y trastorno depresivo, por lo tanto, tengo que siempre pensar cuál es el núcleo sintomático y si existen los dos diagnósticos por separado y hacer los diagnósticos. Y aquí hay otros síntomas que son como les había mostrado antes, como también síntomas accesorios que pueden haber en distintos trastornos de ansiedad. Ya, eso es como para recomendación. Hacer los diagnósticos si existen los dos, si se cumplen los dos criterios diagnósticos de cada trastorno y poder hacer la diferencia lo mejor posible. Ya, eso era esta segunda clase, lo epidemiológico, lo práctico, que me sirve como para la pesquisa y mejorar las pesquisas, y lo del curso también muy práctico para saber qué buscar a diferentes edades y también si recibo un adulto, saber qué le tengo que preguntar para atrás, qué es lo más probable que haya tenido cuando era chiquitito, cuando era adolescente y cuando es adulto. Ya, eso es todo para esta clase. Nos vemos entonces en la tercera.